¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Hoy es un Hello, it is a pleasure and an honor to be. Antes de nada, también agradecer a todas las personas que habéis estado aquí currando, porque para que salga esto adelante pues hay un trabajo espectacular por detrás que no se ve muchas veces. Y también es un verdadero lujo poder estar hoy aquí con Alexander, con el CEO de Alias Robotic, pues para tener un rato y para charlar con vosotros sobre fábricas conectadas, flexibles, inteligentes y seguras. Así que empezamos. Bueno, como decía, venimos a hablaros de fábricas conectadas, de fábricas que por el hecho de estar conectadas son fábricas cada vez más flexibles, inteligentes y no por ello menos seguras, ¿no? Quizá más expuestas, pero no menos seguras, ¿no? Pero antes de nada, siempre me gusta comenzar pues, hablando de por qué Telefónica, ¿no? de cómo Telefónica, o dar una visión amplia de cómo Telefónica puede ayudar a los clientes en el mundo de la industria desde una perspectiva mucho más holística, ¿no? Porque muchas veces se tiene un concepto de Telefónica un poco sesgado o no se entiende bien cómo puede ayudarnos en este ámbito, en este mundo de la industria, ¿no? Y siempre me gusta empezar con esto. Y para ello lo primero pues, es hablar de cómo es el modelo al que tiende la industria, ¿no? Partimos de un modelo pues, en el cual esa cadena de valor industrial pues, es una cadena de valor cada vez menos, pero todavía muy lineal, a un modelo en el cual esa cadena de valor pues, cada vez va a estar más conectada, donde las claves son, en primer lugar, la digitalización de todos los elementos y todos los puntos de esa cadena de valor, y gracias a esa digitalización que toda esa información pueda interconectarse entre los diferentes puntos de la cadena de valor y se pueda sacar el máximo rendimiento, el máximo partido gracias pues, a la extracción de información de toda esa información, de todos esos datos, ¿vale? Al final, este modelo de industria digital es un modelo donde pensamos que los principales habilitadores que van a generar o que van a dar paso a este modelo de industria digital son, por una parte, la conectividad, la conexión de múltiples fuentes de datos de múltiples activos. En segundo lugar, la ciberseguridad, ya que hay muchos datos, ¿no? que pasan o rebasan los límites de nuestras factorías y es necesario poner especial hincapié en la ciberseguridad. Las plataformas, en la medida en la que toda esa información tiene que recopilarse, tiene que procesarse y aportar valor para las compañías. Y, en tercer lugar, el Big Data, ¿vale? Al final es tratar de sacar el máximo partido de esa información que generamos. Y lo que venimos a decir es, oye, en estos 4 grandes habilitadores que hemos comentado, pues Telefónica realmente somos un player, o bien somos un actor líder en el mercado, o bien somos un player relevante, ¿no? Sin ir más lejos. Pues en el ámbito de la conectividad, pues como sabéis, pues somos un actor reconocido, líder, según los principales analistas. Estamos participando en los principales foros como la GSMA, donde se están decidiendo, entre otras cosas, pues cuál va a ser ese modelo de factoría del futuro, de factoría conectada. Tenemos arquitecturas de referencia específicas pensadas pues, para las diferentes necesidades del mundo de la industria y venimos desde hace mucho tiempo pues, colaborando con empresas del sector pues, para ayudarles a entender cómo el 5G pues, les puede ayudar en sus procesos de negocio, ¿no? Pero no solamente la conectividad celular, todavía hay mucho de cuando hablamos de conectividad y de extracción de datos, hay mucho de redes LAN en nuestras factorías, ¿no? Como Telefónica somos un referente, venimos ayudando en el mundo del IT desde hace mucho tiempo a los clientes en el ámbito de las redes LAN y aprovechamos todo ese conocimiento para llevárnoslo al mundo del OT y ayudar a las compañías pues, a hacer que esos mundos del IT y del OT pues, confluyan de una manera segura, ¿no? Hablamos de la conectividad, la ciberseguridad. Pues como sabéis, como Telefónica hemos venido invirtiendo desde hace muchísimo tiempo en la adquisición de compañías. Como compañías hemos venido apostando muy fuerte, ¿no? por ello, y sí que somos un actor reconocido. Además, trasladamos ese modelo de servicio a través de nuestros SOCs, que tenemos 11 SOCs distribuidos en toda la geografía, en todo el mundo, ¿vale? Y aportamos toda esa capa de valor a nuestros clientes con este modelo de servicio y además venimos invirtiendo constantemente pues, en innovación, ¿no? Y prueba de ello, pues esperamos que pues, en breve se abra un centro de innovación específico orientado a la robótica, igual que tenemos ya muchos centros de innovación pues repartidos por la geografía. En el ámbito de las plataformas, pues Telefónica, como sabéis, también ha venido invirtiendo desde hace mucho tiempo en nuestros propios data centers, en trasladar o en convertir todas nuestras centrales en nodos de edge computing.
tenemos un ecosistema de acuerdos súper amplio con la mayoría de los hiperescalares del mundo, ¿no? Porque al final lo que somos o lo que queremos convertirnos en especialistas, pues en esos entornos, esos esquemas flexibles, ¿no?, de computación. Llevamos mucho tiempo ayudando a nuestros clientes a migrar aplicaciones críticas de su negocio a la nube. Pues aquí queremos seguir haciendo lo mismo gracias a estas capacidades, ¿no? Y además invertimos en plataformas propias como las de blockchain que nos permiten liderar también este ámbito a nivel mundial. Somos unas compañías reconocidas que estamos empujando el blockchain. Y por último, en el ámbito del Big Data, pues igual, ¿no? Venimos de hace mucho tiempo invirtiendo en compañías que nos han permitido pues, aglutinar todo ese expertise, no solamente para transformarnos nosotros mismos en una compañía orientada al dato, sino también para ayudar a nuestros clientes, ¿no? Y de esta manera, pues trabajar tanto en casos de uso muy específicos, pero también, incluso más, pues en ayudar pues, en esas arquitecturas, en ese diseño, digamos, global de estructuras de datos, ¿no? de gobierno del dato. Y todo ello, pues, como veis, pues, grandes capacidades en grandes habilitadores de la industria, pero evidentemente todo esto no sería posible o no sería posible este acercamiento a la industria si no fuera también pues, de la mano de partners y socios tecnológicos que conocen muy bien el negocio específico de nuestros clientes, los problemas que se dan en el día a día de las cadenas de valor de nuestros clientes, y eso de alguna manera pues, nos permite afrontar la problemática real, ¿no? El día a día de la problemática que se puede dar en una factoría, ya sea en el ámbito de la ciberseguridad, de los procesos, de la visibilidad de la producción, etcétera, etcétera, ¿no? Y si hablamos de habilitadores, pienso que quizá uno de los habilitadores clave que va a hacer que esa factoría o esa fabricación sea cada vez más flexible, pues es precisamente la conectividad. Pero la conectividad hay que entenderla, y la conectividad como base del negocio es preciso entender pues, que tenemos una gran responsabilidad, porque en el mundo de la industria pues, la continuidad del negocio es clave, ¿no? Lo que hemos hecho ha sido escuchar a nuestros clientes y a qué requisitos nos trasladan nuestros clientes sobre cómo tienen que ser esos entornos, ¿no? Y sobre qué características tiene que tener esa conectividad. Y lo primero que nos dicen es que esos entornos tienen que ser móviles, ¿no? Tienen que cada vez más pues, ir hacia entornos donde los layouts de las factorías sean cada vez más ágiles, cada vez más flexibles, donde cada vez haya menos cableado. Sabemos que va a ser algo progresivo, pero donde digamos, ese entorno inalámbrico sea cada vez más preponderante. Donde otro requisito es que se pueda hacer priorización del tráfico, ¿no? Que las aplicaciones críticas pues realmente se puedan gestionar como tal, como aplicaciones críticas, y priorizar sobre otro tipo de aplicaciones dentro del mundo de la industria, ¿no? Dar entornos pues, libres de congestión, de interferencias, garantizar un SLA específico a nuestros clientes que confían en la conectividad como la base de su negocio, ¿no? Como la base de su negocio industrial, donde además cada vez más estamos pasando de entornos en los cuales hay cientos a haber miles de dispositivos conectados, ¿no? Entonces, este tipo de entornos tienen que ser capaces de afrontar esta nueva demanda, ¿no? Donde además la seguridad está integrada desde el inicio, es decir, que está integrada desde el diseño, ¿no? Desde donde el canal sea seguro por diseño. Y donde esa visión del activo, esa visión del activo conectado, pues no solamente sea una visión dentro de la propia factoría, sino que vaya más allá de la factoría, ¿no? Entendiendo la vida del activo, pues antes de llegar, en la factoría y cuando sale de la factoría, ¿no? Y esto es lo que tratamos de garantizar. Y os vamos a poner un ejemplo, porque al final todo esto son requisitos, ¿no? Desde el punto de vista de conectividad. Vamos a poner 3 ejemplos de casos que estamos trabajando, en este caso con uno de los líderes a nivel mundial en el mundo de la automoción. Estamos trabajando con ellos pues, en una de sus nuevas factorías, y estamos trabajando en casos de uso que envuelven o digamos, tienen mucho que ver con la conectividad y con muchos otros elementos, ¿no? Vamos a verlo en un vídeo. A ver si podemos pasar. Este es el primer caso de uso. Lo que vemos aquí es un caso en el cual pues, la factoría de repente pues, necesita incrementar el volumen de la producción o incrementar la producción que se está realizando en ese momento de un vehículo específico. Por lo que sea, imaginaros que de repente pues, hay escasez en semiconductores y tenemos la factoría parada dos días y tenemos pues, que reanudar esa producción y hacerlo a marchas forzadas o con un nivel de producción mayor, ¿no? Pues gracias a estos entornos conectados, gracias a los AGVs, gracias a la localización indoor,
lo que ayudamos es precisamente a cambiar ese layout de la factoría, ¿no? Haciendo un layout mucho más flexible, mucho más óptimo, pues para que la cadencia de fabricación sea cada vez mayor y se puedan adaptar pues, a esa demanda, ¿no? a los cambios en la demanda, ¿no? Con lo cual, una capacidad a adaptarnos a demandas cambiantes o a imprevistos en los ritmos de fabricación. Pasamos al siguiente ejemplo. El siguiente caso de uso que estamos trabajando con esta gran compañía. El siguiente ejemplo tiene que ver con el despliegue de software en los vehículos, ¿no? Como sabéis, los vehículos cada vez tienen más software y además, pues cada vehículo puede ser muy diferente, ¿no? Hay software pues desde sistemas de entretenimiento, sistemas de asistencia a la conducción y como sabéis, pues los fabricantes cada vez nos dan más opciones para elegir y cada vehículo pues es muy diferente del otro en cuanto a opciones, ¿no? Entonces, hay un proceso en el cual toda esa información, todo ese firmware se carga en el vehículo específico en esa versión para el cliente concreto, ¿no? Y no solamente eso, sino que además después ese vehículo tiene que pasar pues, por unos test, una batería de test también muy adaptados al modelo concreto que se ha fabricado, ¿vale? Al final, con esto, con la no conectividad, en este caso con las bajas latencias, lo que conseguimos es reducir mucho el tiempo de descarga de todo ese firmware, que son grandes volúmenes de datos, tanto para digamos, implementar ese firmware como para después realizar los diferentes tests que se hacen en los vehículos a posteriori. Y no solamente eso, sino que además, gracias, por ejemplo, a blockchain, somos capaces pues de dejar, digamos, prueba fehaciente pues, de qué tipo de firmware, de qué características se han embebido en cada vehículo. Pasamos al siguiente caso de uso. El siguiente caso de uso tiene que ver con las Smart Tools, ¿vale? Imaginaos pues, una línea de montaje en la cual pues, todavía hay muchos operarios que tienen Smart Tools. En este caso, imaginaos, son atornilladoras, ¿vale? La atornilladora normalmente, pues, en función del tipo de modelo, en función de la pieza, pues tiene algunos parámetros que hay que ajustar, ¿no? Pues en este caso pues, es el par de apriete, ¿no? El torque, el par de apriete. Y en numerosas ocasiones pues, el par de apriete es muy diferente en función de los diferentes elementos, de las diferentes piezas, ¿no? ¿Cómo se hace habitualmente? Pues el operario tiene un manual donde va pues, paso a paso, oye, pues veo cuáles son los elementos, veo cuáles, digamos, los parámetros que tengo que configurar, voy a la pieza, ajusto, vuelvo al manual, vuelvo a ajustar los parámetros, voy de nuevo a la pieza, ajusto, atornillo en este caso. Esto, ¿cuál es la experiencia con una herramienta, con una Smart Tool? Son herramientas que, gracias a estar conectadas, lo que nos permiten es que todos esos ajustes de los parámetros del par de apriete, en este caso no tengan que hacerse de manera manual, ¿no? Pues automáticamente sabe cuál es el vehículo, cuál es la pieza que está circulando por enfrente del operario y tiene, digamos una ruta, digamos un layout de cómo tiene que ir haciendo los aprietes, los diferentes elementos y la atornilladora va adaptándose automáticamente a ese procedimiento, ¿vale? Además, no solamente eso, sino que podemos dejar almacenado en la blockchain también cuáles han sido los parámetros que se han aplicado en cada uno de estos procesos de fabricación, ¿no? De esta manera, pues, como podéis imaginar, reducimos muchísimo el tiempo en la fabricación, reducimos también la tasa de fallos que se realizan y además damos prueba fehaciente de la calidad del producto y de la fabricación a nuestros clientes. Pasamos a las slides. A la siguiente slide. Pues bien, como podéis imaginaros, en todo este ecosistema la conectividad es importante y el 5G pues va a jugar un papel muy relevante, ¿no? Y aquí queremos reivindicar también el papel que jugamos como operador, ¿no? Porque nosotros entendemos que el 5G industrial es mucho más que solo conectividad, ¿no? Entendemos que detrás del 5G o para adaptarse a las necesidades de nuestros clientes, como Telefónica ponemos a disposición de los clientes muchas más capacidades alrededor del 5G que hacen que esto sea no solamente conectividad. Por ejemplo, arquitecturas muy específicas pensadas pues, para las diferentes necesidades que puedan tener cada uno de nuestros clientes y algunos elementos o capacidades tecnológicas como el Edge Computing, que va a jugar pues, un papel primordial, ¿no? Yo creo que aquí todos somos conscientes de las dos fuerzas que interactúan muchas veces con las compañías, ¿no? Por una parte es una fuerza que tiende a tirar hacia la nube, ¿no? Porque cada vez necesitamos pues, mayor
mayor computación, mayor necesidades de cómputo y eso, pues tendemos a ir hacia entornos más flexibles, como son la nube, pero por otra parte, otra fuerza que nos tiende pues, a las menores latencias, a la mayor criticidad de los procesos, y digamos, esas dos fuerzas al final, lo que podemos hacer, o gracias al 5G y a todo lo que hay por alrededor del 5G, vamos a ser capaces también de garantizar ese tipo de ecosistemas, ¿no? Y aquí prueba de ello también es que oye, llevamos mucho tiempo trabajando ya con empresas del sector industrial, ayudándoles a entender cómo este tipo de conectividad, de nuevas conectividades, les ayudan en sus procesos de negocio, ¿no? Pues aquí tenéis varios ejemplos, ¿no? El primero de ellos pues, es Navantia. Les estamos ayudando en el astillero pues, implantando 5G más Edge Computing con casos de uso muy diversos, ¿no? Pues como el de la asistencia en remoto, en tareas que requieren de un alto expertise, ¿no? Sin necesidad de que el técnico con todo ese expertise tenga que desplazarse y que se pueda hacer directamente sin necesidad de desplazamiento. Le estamos ayudando también en el escaneo 3D de las diferentes piezas de los buques, trasladando toda esa información con baja latencia hacia los entornos de Edge, donde sin necesidad de desplazarse también se pueden ver pues, esas mallas 3D y cómo encajan las piezas, si hay defectos de diseño o cómo está yendo la fabricación. Vamos a trabajar también con grandes retailers como el Corte Inglés en sus plantas logísticas, pues eliminando cables, por ejemplo, en máquinas clasificadoras o optimizando rutas en máquinas de paquetería. Llevamos también tiempo trabajando en el mundo de la supervisión de la infraestructura, en este caso ferroviaria, pero que podría ser cualquier tipo de infraestructura crítica de cualquier subsector industrial, pues gracias a los drones, a dotar de conectividad, de capacidad de procesamiento en el Edge de todos esos algoritmos de visión artificial que se están desempeñando o teniendo lugar dentro del dron. Y además también, como veréis, pues estamos trabajando con Gestamp, que es un gran conocido seguramente por todos vosotros, en ayudarles a virtualizar esa fábrica, ¿no? esa visión de factoría inteligente. Vamos a verlo en un vídeo. Dentro vídeo, por favor. Gestamp es una empresa industrial de origen español. Hacemos diseño y fabricación de componentes metálicos, básicamente carrocerías y chasis para el automóvil. El concepto de cuarta revolución industrial nosotros lo conceptualizamos con una idea que compartimos todos, es la Smart Factory. La idea de hacer un piloto 5G en nuestras fábricas es porque vemos la tecnología como una tecnología habilitadora de varias cosas. El 5G es una tecnología que ofrece nuevas capacidades muy aplicables al sector industrial. En este caso hemos colaborado con Mobile World Capital y con Gestamp, contribuyendo a hacer una digitalización de su fábrica utilizando las capacidades del 5G y del Edge Computing. El proyecto en sí es generar esa combinación entre fábrica real y un laboratorio en el que experimentar con 5G. El gemelo digital es una representación, es un modelo virtual o digital de un medio físico. Lo que pretendemos hacer en el proyecto es generar algo tan inteligente como nos sea posible y que nos permita validar escenarios y tomar decisiones de forma más fiable. La conectividad en la industria 4.0 es el primer paso siempre y después también, cuando unimos ese mundo virtual con ese mundo real, tenemos unas necesidades de computación tremendas. Es importante el procesamiento en tiempo real porque permite hacer mucho más eficiente la toma de decisiones en las fábricas y es aquí donde entra en juego el concepto MEC que está montando Telefónica. MEC son las siglas de Multi-Access Edge Computing y significa llevar las capacidades de cómputo y de almacenamiento muy cercanas al usuario. Esta cercanía permite habilitar servicios de baja latencia, que permite a las empresas no tener que realizar una gran inversión en TI, teniendo las capacidades de cómputo y almacenamiento en nuestra infraestructura de Edge Computing de Telefónica. En España estamos en una situación privilegiada para ayudar a la transformación de la industria utilizando las capacidades de comunicaciones y especialmente el 5G. Telefónica ha puesto a nuestro alcance mucha potencia en innovación y mucho conocimiento de la tecnología. El 5G y estas nuevas tecnologías nos van a permitir dar respuesta a las demandas que tiene la sociedad hoy en día, ¿no? Que van desde la sostenibilidad hasta la personalización de los productos. Muy bien. Y bueno, pues evidentemente todo esto, al final estamos hablando de mucha información, fluyendo de muchos datos también.
como podéis imaginar, la ciberseguridad pues, es un elemento crítico, ¿no? en todo esto. Y es un elemento que cada vez tenemos que ser más conscientes, ¿no? en el mundo de la industria. Desde un punto de vista quizá histórico, ¿no? Cuando hablamos de ciberseguridad, quizá podemos diferenciarlo en diferentes olas, ¿no? La primera ola viene con el IT, con el mundo del TI, cuando desde el mundo del TI se tiende cada vez más hacia el cloud, ¿no? Y ahí surge quizá la primera ola. Esta segunda ola tiene que ver con todo lo que tiene que ver con todo el mundo del IoT, ¿no? Del Internet de las cosas, que desde un punto de vista que se puede ver quizá como desde dos puntos de vista, ¿no? Si pensamos en la factoría. Por una parte es cómo la factoría cada vez está más conectada, ¿no? Esa factoría inteligente, pero por otra parte también cómo cómo los servicios que ofrecemos cada vez están más conectados, ¿no? Pues pensamos en el vehículo conectado, pensamos en contadores conectados, pensamos en multitud de servicios, ¿no? Que estamos dando y cada vez necesitan cada vez más de esa conectividad, ¿vale? Y esto evidentemente es muy relevante. Lo que nos hacemos la pregunta, oye, ¿y cómo de expuesto está la industria en este momento a este tipo de ataques de ciberseguridad, ¿no? Y lo que veíamos un informe como la industria, la manufacturera junto con la energía, pues está en el segundo puesto en cuanto a ataques que se están recibiendo, ¿no? Ciberataques que se están recibiendo en este mismo momento. Y esto mismo lo comparábamos, este mismo estudio hace varios años, en 2018, y vemos que la industria, la manufactura en ese momento estaba en el quinto puesto. ¿Qué quiere decir? Que desde el 2018 hasta ahora se ha visto incrementado muy notablemente pues, el número de cómo la industria ha sido foco, ¿no? De esos ciberataques. Y eso, evidentemente, pues, no quiere decir más que la industria ha ido digitalizando, igual pues, que los sectores banca y seguros, que están ahora mismo ¿no? Que es quizá uno de los sectores más digitalizados. Entonces, quizá pensamos que estos son ciberataques complejos, pero la realidad es muy diferente. Gran parte de estos ciberataques son ciberataques muy sencillos que aprovechan vulnerabilidades muy evidentes muchas veces de activos que están conectados en nuestras factorías, ¿no? Y esto de alguna manera nos hace reflexionar sobre cuál debería ser el camino de las compañías para afrontar este reto de la ciberseguridad. En primer lugar, lo que decimos es, oye, retos a corto plazo es tener una perspectiva de qué es lo que tengo, ¿no? Hacer un análisis de qué es lo que tengo en la propia factoría. Muchas veces no sé lo que tengo, qué activos tengo, cómo están conectados, qué tipo de vulnerabilidades tienen esos activos. Hacer un mapa de lo que tengo en mi propia planta de producción. El segundo paso, o retos a medio, es con todo esto, ¿cómo desempeño? ¿Qué plan pongo en marcha, ¿no? Pues para ejecutar esto? Donde la tecnología pues es una parte muy importante, pero no es una parte primordial. O sea, es algo que se tiene que adaptar, evidentemente, pues, a las organizaciones, a las personas, a los procesos. Y finalmente, pues tenemos que pensar también en esos servicios que van a venir en los próximos años, que ahora mismo quizá no somos capaces de identificarlos y tenemos que también adelantarnos a todo eso, ¿no? Probablemente quizá uno de esos grandes retos sea la cada vez mayor robotización del sector, ¿no? Quizá haya ya muchos subsectores industriales muy robotizados, pero esto sigue siendo cada vez más una tendencia, ¿no? Y de cómo afrontar precisamente ese reto, ¿no? de la ciberseguridad en la robótica es precisamente lo que nos va a hablar Alexander. Perfecto. Déjame. Sí. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Alexander Arriola, soy CEO de la startup radicada en el País Vasco, Alia Robotics, dedicado a la ciberseguridad robótica, nicho dentro de nichos, ¿vale? Un mercado totalmente disruptivo, un mercado que está por hacer, como voy a demostrar ahora. También agradecer a Telefónica, a Manuel, por supuesto, y a Telefónica la apuesta que hace no solo por las startups, sino por ámbitos tan disruptivos como en este caso la ciberseguridad robótica, ¿vale? Bueno, de lo que tengo que hablar hoy es sobre si los robots son seguros por diseño o no, ¿vale? Vender la ciberseguridad desde la vertiente del miedo que te van a atacar es muy fácil y existe, porque obviamente hemos visto, pero también es importante resaltar la idea del valor añadido que va a aplicar la ciberseguridad a las empresas, ¿vale? Y ese es sobre todo el lado que queremos potenciar. A la simple pregunta de si son seguros por diseño, la respuesta es que no. Yo creo que anteriormente Manuel también ha hecho una reseña histórica. Si vamos a otro tipo de hardware, dividamos la empresa en IT, OT. IT es la parte de arriba, oficinas, OT la de abajo, por hacerlo de una manera muy simple. Pues podemos irnos a los años 80, donde se crearon los primeros ordenadores, obviamente totalmente vulnerables. Y
hasta hace poco que una de esas empresas famosas, fabricantes de hardware, fabricantes de ordenadores, compró una empresa de ciberseguridad y se ha dedicado a embeber por diseño, producir esos ordenadores ya seguros, pues nadie es un campo que nadie ha tomado en cuenta, y lo mismo está pasando en la robótica. La robótica no es una cosa nueva, la introducción de la robótica. Hace ya 20, 30 años en países y regiones industrializadas ya hubo una introducción masiva de robótica, y obviamente los robots nacieron y todavía siguen siendo muchos de ellos inseguros, porque su diseño, su arquitectura no están hechos o no están pensados para ser ciberseguros. Aquí tenemos unos pequeños ejemplos de accidentes que puedan pasar, y obviamente otros muchos que no podamos ver, pues porque no salgan en los medios. Si vamos, tipologías de robot, y aquí es muy interesante verlo porque el nivel de vulnerabilidad, dependiendo de la tipología de robot, varía mucho. Aquí vemos la típica línea de fabricación de una empresa automovilística. Esto claramente dice si los robots son seguros o no. Los robots están enjaulados, ¿vale? Esto, digamos, es una línea robótica, entre comillas y con todo respeto, antigua, ¿vale? Son robots que de alguna manera pueden estar segmentados, no conectados. Las empresas erróneamente creen que no pueden ser atacados cuando sí lo pueden ser. Obviamente que todo puede ser atacado, eso yo creo que eso tengámoslo en cuenta, que todo puede ser atacado, puede haber más o menos probables, pero todo puede ser. Esta es una tipología de robots que a día de hoy, por las razones que he dicho, porque estén segmentados o por alguna otra, el nivel de vulnerabilidad es mayor. Pero esta es una fábrica que va a tender a la fábrica conectada del futuro, donde sí va a haber una obligación de conectar estos dispositivos. Pero adicionalmente, la tipología de robots, y en concreto en la que trabaja Alias, es totalmente agnóstica a la plataforma. Es decir, cualquier tipología de robot puede ser atacada, y en este caso nosotros trabajamos con ella. Porque hablamos de estos robots que son los brazos antropomórficos, que son los que mayor implantación tienen en la industria. Pero tenemos otro tipo de robots, como son los cobots, los robots colaborativos, que cada vez están mucho más presentes con nosotros, que obviamente estos ya tienen una interacción con el humano muy grande. Hemos visto ejemplos en los que los cobots directamente metiendo un USB en la planta se podían hackear, ¿vale? Ya no estamos hablando de hackeos sofisticados por la red, no, cosas mucho más sencillas que todo esto. Estos son robots que a día de hoy el nivel de vulnerabilidad es mucho mayor. Robots móviles. Hemos hablado previamente sobre la movilidad. Esta es una tipología de robot en empresas de logística y parecidas, cuya implantación es muy grande, y estos directamente teniendo una conexión ya son vulnerables. Y como estos tenemos muchos ejemplos, robots sociales, tenemos robots de desinfección, que ahora en la época de COVID pues, se han hecho muy famosos. Tenemos robots quirúrgicos, os podemos imaginar operando remotamente de una parte del mundo a otra. Obviamente ahí ya existe una conexión, ahí ya no podemos decir que está segmentado o que no se puede acceder al robot. Bueno, las consecuencias que puede tener un hackeo, pues bueno, todas las podemos imaginar. Y luego también los drones, ¿vale? Otro campo también muy interesante que no deja de ser otro robot, y muchos más. Por lo tanto, a la pregunta que si por diseño han sido diseñadas para ser seguras, no lo es, ¿vale? Sí es verdad que poco a poco, como estamos viendo aquí en la cadena robótica, esa tendencia está cambiando. ¿Qué es la cadena robótica? Desde la producción del robot hasta la implantación en el usuario final. Hay 4 players, 4 jugadores que de una manera u otra toman parte. Primero está el manufacturero de robot, que es el que juega un papel principal. Como hemos dicho, a día de hoy los robots no se han diseñado para ser seguros, pero sí podemos decir que es muy diferente la situación que había hace 2 años o la que hay ahora. Está cambiando muy rápido. Hace 2 años nosotros como Alias contactábamos y no veíamos un gran interés de los manufacturadores de robot por incluir la seguridad en sus dispositivos. A día de hoy eso está cambiando muy rápido. A día de hoy son los manufacturadores de robot, y estoy hablando de empresas punteras a nivel mundial, los top, las que están interesadas de ver cuál es su nivel y qué acciones tienen que tomar. O sea que poco a poco está cambiando. Luego tenemos distribuidores. Distribuidores son empresas que distribuyen software, en las cuales no tienen ninguna responsabilidad sobre la seguridad de ese producto. Ellos compran, lo venden y ya está. Tenemos los integradores. Estos juegan un papel muy importante. Los integradores son aquellas empresas
que proporcionan soluciones de automatización, líneas robóticas, las cuales ya tienen un contacto directo con el cliente. Y estas, a día de hoy, el conocimiento de ciberseguridad, y lo podemos decir porque estamos trabajando con muchas de ellas que están muy interesadas en empezar a introducirse en el mundo de la ciberseguridad, pero su nivel de ciberseguridad es bajo y tienen un problema, porque si el usuario final que tenemos aquí, que es el que va a sufrir o bien una parada en su línea robótica con las consecuencias económicas que pueda tener o un accidente fatal, que ojalá que no ocurra, directamente la responsabilidad irá donde el integrador. Por eso hay unos acuerdos legales. Pero a día de hoy, en toda esta cadena, nadie se responsabiliza de la seguridad. Y tarde o temprano va a tener que ser, ¿vale? Por eso decimos que la tendencia del futuro está por concretar. Hay teorías que dicen que van a ser los propios fabricantes de robots los que construyan esos robots donde la solución de ciberseguridad esté embebida, otros dicen que será el usuario final, pero en cualquier caso esto es una situación que se tiene que clarificar y obviamente ahí es donde aparece Alias. ¿Por qué se tiene que clarificar? Hablamos de safety and security. Son dos cosas diferentes. Llamemos safety, está relacionada con la seguridad un poco física de las personas, que es clave, y en esto las normativas pues, son un poquito más claras, y security ya es la seguridad de los datos, digamos. ¿Cuál es la situación actual? No tenemos normativas, obviamente. Es una situación donde no hay normativas sobre ciberseguridad, y nadie, de alguna manera, se está haciendo responsable de ello, ¿vale? Ahí hay un vacío muy grande. Y se están dando los primeros pasos. Hay ISOs generalistas sobre seguridad de la información, como es el 27000. Tenemos otras ISOs, como es la 10218, que es sobre requisitos de seguridad para robots industriales, pero digamos que son los primeros pasos en la regulación. Y todo esto va a pasar por una regulación, lo mismo que ha pasado con los temas ambientales, con los temas de calidad, ¿vale? Desde Alias Robotics abogamos por el IEC 62443, no viene al caso dar detalles sobre el mismo, pero es curioso apuntar que a día de hoy es simplemente una amalgama de recomendaciones. Está por decidir, en Europa ya se está moviendo cuál va a ser la regulación para la seguridad, para la ciberseguridad de los robots. Por lo tanto, ya están diciendo que este va a ser un campo que sí o sí, ¿vale?, vamos a tener que abarcarlo de una manera u otra. Nuestra gran ventaja es que esta solución, obviamente, queremos integrarlas con otras soluciones de Telefónica para ofrecer una última solución integral a las empresas, que es lo que están demandando. Este es nuestro producto. Alias trabaja en dos vertientes. Una que son los servicios, que son análisis de vulnerabilidad de la empresa. Analizamos cuál es el nivel de vulnerabilidad. Y luego tenemos un producto único en el mercado, que es RIS, que es el Robot Immune System. Por decirlo de una manera muy simple, es un antivirus para los sistemas robóticos. Es único en el mercado. A día de hoy no tenemos competencia. Mercado muy incipiente, donde tenemos que evangelizar todavía, pero bueno, sabemos que este mercado va a existir y por lo tanto pues es nuestra gran tarea empezar a introducirnos en él y abarcar la mayor cuota de mercado posible. Aquí podemos verlo cómo trabaja en un robot UR y cómo lo podemos ver en el Teach Pendant. Esto es un poco en general. Estamos hablando todavía de una situación, se habla de la fábrica del futuro. La fábrica del futuro hiperconectada, con 5G, con sensórica muy avanzada, y digamos que eso está por venir. Ya hay unos primeros pruebas de concepto con los que estamos trabajando con grandes empresas punteras multinacionales a nivel mundial, y esto poco a poco derivará en empresas, digamos, con un menor tamaño, que de alguna manera van a tener que conectar sus dispositivos de la misma manera. Bueno. Muy bien. Vale. Muchas gracias. Eso Muy bien, es. pues pasamos al turno de preguntas. Con esto hemos terminado y pasamos al turno de preguntas. Vemos algunas que nos llegan desde el streaming. La primera es, ¿se podrían fabricar vacunas más rápido todavía? A ver, yo creo que abstrayéndonos un poco digamos, de entorno más sensacionalista, yo creo que en el mundo de la industria seguro que se puede hacer todo más rápido todavía, ¿no? Seguro que hay procesos que se pueden eficientar todavía más. Seguro que hay procesos para seguir reduciendo la merma que se sigue produciendo, por ejemplo, en un proceso industrial.
para eficientar, para dotar de técnicas de inteligencia artificial para mejorar los procesos de calidad que se están dando, para detectar antes, por ejemplo, posibles deficiencias de calidad. Yo diría, es un sí en general, no solamente a las vacunas. En general, yo creo que sí se puede fabricar más rápido, sea cual sea lo que haya por detrás. Seguro que después por detrás pues hay un componente pues regulatorio, normativo, de I+D, que evidentemente pues no viene al caso o no soy capaz de evaluar, pero desde lo que tiene que ver con los procesos industriales, seguro que sí. Hugo. Disculpe. Una red privada virtual, un 5G. Sí. El 5G supone una mayor conectividad. En ese caso, el nivel de vulnerabilidad puede incrementar. No hay una relación directa entre, si es lo que usted me pregunta, entre implantar una red 5G y per se tener un mayor nivel de ciberseguridad. De hecho, nosotros estamos viendo aquellas empresas que van a dar el paso en esa hiperconectividad, introducción del 5G, va a haber una mayor conexión entre sus dispositivos, ¿vale? Por lo tanto, las líneas de entrada, los puntos débiles en cuanto a un ciberataque, en un principio, y vuelvo a decir, no quiero ir con el mensaje comercial del miedo, pero es así. De alguna manera se incrementa la conectividad, los posibles entradas para un ciberataque también podrían incrementar. Pero yo creo que no solamente es el 5G, yo creo que Sí. la conectividad en sí mismo hace que tu factoría esté más expuesta, sea 5G, sea LAN industrial, sea cualquier tipo de conectividad. Yo creo que el 5G o las LTE o las conectividades privadas, desde luego que añaden un punto, o sea, lo que comentaba antes es, desde el punto de vista del canal, es un canal en sí mismo seguro. Después, otra cosa es que la arquitectura sea segura, otra cosa es que el activo, como hablaba antes Alexander, que el activo sea seguro, que el robot tenga embebida la seguridad, ¿no? Pero desde luego como el 5G o la conectividad privada pues va a añadir pues muchas características que tienen que ver pues con los SLAs, con la disponibilidad de la información, cosas que van mucho más allá también, no solamente de la seguridad, sino también pues de la garantía de servicio, ¿no? O de la disponibilidad de la información, el que las aplicaciones críticas funcionen de manera adecuada, ¿no? Cumpliendo con los tiempos como se tienen que cumplir de manera que no haya pues, perturbaciones, interferencias o interacciones entre aplicaciones críticas o no críticas, ¿no? Que era lo que comentaba en esa presentación anteriormente. Yo, si no hay más preguntas, Manuel, ¿me vas a permitir? Hay una pregunta. Disculpe. ¿Podemos entender que el conectar los robots ahora, o las fábricas, los entornos, va a suponer un avance respecto a las situaciones que teníamos anteriormente y que puede estar ocurriendo ahora el miedo que pudo haber anteriormente con otras tecnologías que no lo estaban conectadas, como eran los ordenadores en los años 90 o similares? Y podemos, desde vuestro punto de vista de expertos, entender que la ciberseguridad puede ser una capa que se le pueda añadir a esto y que podamos tener a las empresas todavía seguras, pero aún así esas bonanzas realmente merecen la pena de esta conexión y de buscar estas conectividades con el 5G o no. Gracias. Sí. Absolutamente. Veíamos el ejemplo antes, os ponía el ejemplo de Gestamp, ¿no? Yo creo que en el hecho de conectar tu factoría, el llevártelo a un modelo de gemelo digital o el generar o el tener monitorizado lo que está sucediendo, el aplicar técnicas de modelos avanzados pues sobre un proceso, sobre una célula robótica, sobre tu proceso en la factoría, eso desde luego aporta valor. Conectar aporta valor, siempre. Y desde luego, efectivamente, conectar pues aporta el hecho de estar expuesto, ¿no? Pero bajo mi punto de vista, por supuesto que merece la pena, pero hay que ser muy conscientes desde el inicio de cómo de crítico, de cómo de importante es esa ciberseguridad en todos estos procesos, ¿no? Yo creo que hace falta construir a la par. Es decir, a la vez que estoy construyendo mis procesos, conectando mis procesos, tengo que ser consciente
de cómo lo estoy haciendo, ¿no? Construir a la par, yo creo que es la clave. Sí. Las ventajas que trae una digitalización, de alguna manera, a ver, yo creo que ese discurso ya está pasado, es obviamente, la digitalización no es una cosa nueva. Quiere decir, desde que vino, y me remonto mucho, el control numérico, los primeros robots, la productividad ha aumentado, se ha aumentado la facturación, se ha aumentado la calidad, se ha aumentado la repetitividad, o sea que eso es obvio. Obviamente esos avances en algunos casos y en algunos campos traen unas taras, unos desafíos, unos retos que hay que solucionarlos, y la ciberseguridad es uno de ellos muy importante, pero obviamente las ventajas son obvias. Nadie tiene ninguna duda que la digitalización le va a aportar beneficio, ¿vale? Lo que hay que hacer es hacer bien esa digitalización, llevarla por buen camino, encontrar los partners adecuados para que te ayuden en ese proceso de digitalización y a partir de ahí sacar valor añadido respecto a tus competidores, no hay otra. Antes me he quedado con las ganas, me vas a disculpar, la pregunta anterior, ¿se podrán fabricar vacunas más rápido todavía? Yo creo que, no, bueno, no me atrevo con todo respeto, no creo que esa es la pregunta, ¿vale? Que se pueden fabricar más rápido y con repetitividad, es decir, hacer iguales una tras de otra, eso ya está demostrado. Lo que va a aplicar esta robótica colaborativa digital es la flexibilidad, porque a día de hoy hablamos de vacunas. ¿Queremos hacer 100 Pfizers o queremos hacer 20 Pfizers para un tramo de edad que tiene, digamos, una sintomatología X y le queremos adecuar un porcentaje más de tal materia prima, tal? Es la flexibilidad lo importante. El rápido y repetitivo, eso ya está comprobado desde hace mucho. Pero es la flexibilidad. O sea, hablamos de empresas conectadas. Es decir, si quisiésemos hacerlo todo más rápido, eso ya lo hacemos ahora. Ponemos una línea de robots que hagan lo que les decimos y punto, nada más. Es la flexibilidad, el poder cambiar. Vivimos en un mundo cambiante, por lo tanto, se podría decir que se pueden fabricar vacunas más flexibles, ¿vale? Depende de la raza, de la edad, pues distintas tipologías de vacunas. En una hora estas, en la siguiente hora otra tipología. Yo creo que ahí está, y eso, por supuesto, lo da la hiperconectividad o una implantación masiva de la conectividad en los dispositivos. Muy bien. Bueno, pues si no hay más preguntas, pues agradecemos a todos los que habéis estado presentes aquí, por streaming, y de nuevo, pues muchas gracias a la organización por darnos la oportunidad de estar aquí. Muchas gracias. Gracias.